Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Me gusta mucho cuando prestas atención a los pequeños detalles, pero debe ser solo para mí. Mm, bueno, en ese caso, me levanté y agarré mi bolso de mano al hombro. Dejaré que ustedes dos se cuiden el uno al otro. Yo me voy, suerte. Le dije a Eak y le di una sonrisa de apoyo. Me volví hacia Juan Viva y le guiñé un ojo. Tú también diviértete, de acuerdo. Intenté sonreír hasta que salí de la tienda. Sabía que si me quedaba sentada ahí más tiempo, podría soltar algo de ira. Estaba celosa y me sentí horrible cuando Juan Viva coqueteó así con Eak. Desde que estábamos juntas, era la persona a las que ella le sonreía de todo corazón. La pequeña niña por lo general era una niña tranquila cuando salía con otras personas. Ella era amable y humilde. Se guardaría su opinión para sí misma si pensara que era demasiado entrometida, pero ella simplemente coqueteó con un hombre y le prometió a Eak una película. Tonta, debería ser bueno, pero ¿por qué estaba tan enojada? Hey, estaba a punto de salir del centro comercial para tomar un taxi, pero una voz familiar me llamó. Me di vuelta para encontrar a la pequeña niña parada ahí. Juan, ¿por qué estás aquí? Estoy llena. ¿En tan poco tiempo? No quiero estar ahí sin ti. Juan Viva apretó mi muñeca con fuerza y habló con voz temblorosa. Me trajiste aquí. ¿Por qué me dejas con otras personas? Pensé que estabas feliz. Intenté controlar mi voz, no ser sarcástica, pero supongo que no salió bien. Te dejé pasar tiempo con Eak, solo ustedes dos. Sé que no te gusta verme con el nuevo amigo. ¿Por qué tienes que fingir entonces? Eak es un buen hombre, me gusta. Si sales con Eak, eso me parece bien, pero tú me gustas más. ¿M? El significado de lo que dijo sacudió mi corazón, pero traté de controlar mi emoción. Si quiero ver a alguien, tiene que ser alguien a quien me obsesione más que contigo, Plink. Obsesionarse no es la palabra adecuada para usar con tu amiga. No sé sobre otras personas, pero tú eres especial. Miré a Juan viva atónita. Cubrí mi cara con ambas manos. Tenía miedo de que ella pudiera ver mi cara enrojecida. Vámonos a casa si estás llena. Sí, vámonos a casa. Su rostro ahora estaba lleno de sonrisa y eso me gusta. Pensé que habías dicho que estabas llena. ¿Por qué estás comiendo fideos instantáneos y pescado enlatado? Miré a mi amiga que comía dos alimentos totalmente diferentes que no debían mezclarse. Por lo general era fácil con la comida, pero esto era demasiado fácil. No sabes nada. Los fideos instantáneos y el pescado enlatado son la mejor combinación. Es tan bueno. ¿Quieres probar? No, eso significa que mentiste diciendo que estabas llena con EAC. Había mucha comida. Yo lo ayudé a pagar. Vacié mi billetera. Juan Viva estaba sentada con los hombros caídos. Me reí entre dientes antes de extender la mano para acariciarle el cabello con adoración. ¿No le dejarás cuidarte? Por supuesto que no. No quiero devolverle nada. Lo tomo. No, no lo hizo. Pero dejé el dinero sobre la mesa y corrí tras de ti. Oh, no deberías estar demasiado apegada a mí. Eso no puede ser bueno. Sí, estoy muy apegada a ti, dijo con una cara linda. Desde que dormimos juntas cuando estábamos enfermas, no puedo dormir sola desde entonces. Fue cálido abrazarte en la cama. Ya no quiero dormir sola. Tengo miedo de los fantasmas. No puedes ser médico si tienes miedo a los fantasmas. Tienes que ver sangre y muertos todos los días. Tal vez puedas ser ginecóloga. Veré vaginas todos los días. Eres tan sucia. Me reí en voz alta. Estoy por tener una amiga experta en el lado femenino. Sí, supongo. Juan Viva miró mi posición en cuclillas y se lamió el labio.
Quiero verte profundamente. ¡Ay, me pegaste! Le di una palmadita en la frente, bastante fuerte. Me sentí muy incómoda cuando ella se mordió el labio. No quiero hablar contigo ahora. Me voy. Plank, ¿ahora qué? ¿Puedo dormir contigo esta noche? ¿De verdad? La pequeña niña sintió. Me encogí de hombros y no dije nada. Claro, pero no puedes patearme mientras duermes. Nunca hice eso. Wambiba hizo un poco de puchero antes de llamarme para detenerme una vez más. Plank, ¿qué? ¿Puedes abrazarme esta noche? Tengo miedo a los fantasmas. No dije nada y salí. Me di vuelta para verla sonreír y seguí comiendo sus fideos instantáneos. Ella tarareaba. Esa sonrisa. ¿En qué estaba pensando? Escribí una canción y toqué el piano en la esquina de la habitación. Me dejé llevar en el momento así que no me di cuenta de que Wambiba estaba ya asomando la cabeza. Oh, me asustaste.